Él pensó que la joven apache solo quería entrar a su cabaña para calentarse, pero en realidad buscaba un esposo. Antes de meternos de lleno en la historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El viento traía un filo seco que se colaba entre los pinos y hacía crujir la corteza floja de los troncos. Era finales de otoño, en la sierra de esas noches en que el frío no avanza poco a poco, sino que muerde de golpe. Una delgada columna de humo se levantaba de la chimenea torcida sobre la cabaña de Jonas Hale, aplanándose de inmediato bajo un cielo duro. Adentro, la pieza pequeña brillaba naranja con el calor de la estufa, cuya puerta de hierro exhalaba calor hacia las paredes de troncos labrados a mano y barro resquebrajado como cicatrices antiguas. Jonas estaba sentado junto a la mesa de pino rústico, los codos sobre las rodillas, las botas soltando escarcha en rizos delgados sobre el piso de tablas, mientras pasaba la piedra húmeda por el filo de su cuchillo de desollar. Llevaba demasiado tiempo en soledad, pero era su elección. Después de la guerra, tras años cabalgando al frente de las columnas, con nada más que hambre y órdenes, ya no quería palabras, ni política, ni más sangre. Había comprado ese pedazo de tierra en Richland 5 años atrás, levantó la cabaña tabla por tabla y se quedó ahí. Su vida corría sencilla: cortar leña, reparar cercas, acarrear agua, revisar potreros cuando el clima dejaba comer lo que cazaba, tomar café espeso y oscuro, y hablar solo cuando el caballo necesitaba calma. La soledad era su compañera, y en ella confiaba más que en cualquier hombre. El cuchillo sonó limpio cuando lo dejó sobre la mesa. Jonas tomó la cafetera, la inclinó para ver cuánto quedaba y vertió lo último en una taza de barro. Apenas iba por el primer trago cuando escuchó un golpe. Fue leve, tan suave que creyó que el viento había movido alguna tabla suelta, pero se repitió rápido y seco. Jonas se quedó quieto, la taza suspendida a medio camino, escuchando. Nada se movía salvo el siseo de la estufa. Su primer pensamiento fue peligro. Hombres que llegan de noche pocas veces traen buenas intenciones. Su mano se deslizó hacia el rifle colgado en los clavos junto a la puerta, pero se contuvo. Ningún ruido afuera, solo los árboles, chocando unos con otros por el viento. Quien fuera no había intentado abrir. Jonas dejó la taza, se puso de pie despacio y cruzó el piso en 3 zancadas. Levantó la tranca y abrió la puerta. El frío entró de golpe como cubetada de agua helada del arroyo, y con él apareció ella. Estaba descalza en el umbral, los dedos morados, talones endurecidos de lodo. El cabello negro largo enredado con agujas de cedro le caía sobre los hombros, cubriéndole parte del rostro, hasta que el viento lo movió y le mostró la cara entera. Ojos oscuros, grandes y atentos. El vestido de gamuza, que alguna vez fue suave y fino, estaba rasgado casi hasta la cadera por un lado y mal amarrado al frente, donde las tiras se habían roto. La tela húmeda y rígida se pegaba a su cuerpo, marcando unas curvas que el hambre aún no había borrado. Sus brazos temblaban bajo el peso del viento, y su aliento salía en nubecitas que desaparecían al instante. Jonas no dijo nada al principio. Solo la miraba, su mente corriendo detrás de un rostro imperturbable. Era joven, tal vez 23, apache por el corte del vestido y las cuentas de concha que lo adornaban. No traía bulto ni arma alguna. Había en su postura un filo entre orgullo y derrumbe. «Por favor», dijo al fin, voz baja, ronca por el frío, doblando el acento en la palabra. Eso fue suficiente. Jonas retrocedió y abrió más la puerta. Ella cruzó el umbral sin mirarlo, avanzando despacio, las piernas tambaleantes, como si llevara caminando desde el amanecer. El olor a tierra húmeda y humo mojado
entró con ella fuerte y áspero contra el aire seco de la cabaña. Jonas volvió a poner la tranca y tomó una cobija de lana que colgaba en un clavo. «Siéntate», dijo con voz plana pero firme. Arrastró una silla de la pared y la acomodó cerca de la estufa. Ella se dejó caer como si las rodillas ya no la sostuvieran. Jonas le envolvió los hombros con la manta, cerrándola contra sus brazos, y sintió el temblor que la atravesaba. Sus dedos estaban rígidos, las uñas amoratadas. Vertió el resto del café en una taza de hojalata y lo enfrió con un chorrito de agua. Al entregárselo las manos de ella, apenas alcanzaron a sujetarlo. Bebió un sorbo lento, luego otro, y el color empezó a regresar a sus mejillas. Jonas la observaba sin parecerlo. Las preguntas le golpeaban la cabeza duras. La perseguían. ¿La habían seguido hasta ahí? Meterla en la cabaña podía traerle un problema que él no buscó, pero dejarla fuera en ese frío era peor que una falta, era condenarla. Ya había visto demasiada muerte en su vida y no pensaba sumar la suya. «¿Cómo te llamas?», preguntó al fin. Ella lo miró sobre el borde de la taza, sus labios partidos y enrojecidos por el viento. Nalin dijo con cuidado en cada sílaba. Él asintió una vez. «Jonas». Ella no contestó, solo sostuvo su mirada un segundo de más antes de bajarla hacia el vapor que subía de la taza. Jonas se movió hacia el estante, bajó un sartén y echó los últimos frijoles que quedaban del mediodía junto con un pedazo de tocino salado. Se sentó junto a la estufa y revolvió despacio. El olor llenó la habitación y por primera vez en meses no le importó compartirlo. Cuando los frijoles estuvieron listos, deslizó un plato frente a ella. Comió como él esperaba, despacio al inicio, luego con más prisa, hasta que el raspado de la cuchara sobre el metal fue el único sonido entre ambos. Él no habló. Estaba pensando en el tajo de su pierna, donde el vestido se había abierto en los raspones frescos de sus brazos, y en la manera en que sus ojos recorrían la cabaña, como si evaluara qué clase de hombre era él, y si representaba peligro. Cuando el plato quedó vacío y la cabeza de ella empezó a vencerse de sueño, Jonas señaló la cama. «Duérmete», dijo. Ella vaciló, los dedos aferrados fuerte al borde de la cobija, y por un instante él creyó que iba a resistirse. Luego asintió y cruzó el cuarto pasos lentos sobre pies desnudos. Se recostó sin quitarse el vestido, jaló el edredón sobre sus hombros y giró el rostro hacia la pared. Jonas sacudió otra manta y se tendió en el piso junto a la estufa. Escuchó cómo su respiración se volvía pareja, tranquila y suave. Afuera, el viento arrastraba por la sierra y empujaba contra los troncos como si quisiera entrar. Durante mucho rato, Jonas quedó mirando las vigas, dándole vueltas a lo que el mañana podía traer y cómo un solo golpe en la puerta podía cambiar la vida de un hombre. La estufa bajó su fuerza, el hierro tronó al enfriarse y la cabaña cayó en ese silencio profundo que él pensaba desear. Pero ahora no estaba tan seguro. El amanecer gris se coló por las rendijas de las contraventanas, tiñendo las paredes de ceniza. Jonas despertó en el suelo adolorido por las tablas, marcándole la espalda, y se incorporó despacio, primero escuchando. El único sonido era la respiración baja desde la cama. Ella seguía allí, no era ilusión, no un fantasma escapado del frío, sino real y pequeña, bajo el ancho edredón. Su cabello oscuro sobre la almohada, el rostro vuelto a la pared, como si quisiera dejar la noche atrás. Jonas se puso de pie, sus pies descalzos, hallando el hielo del piso de tablas, y echó 2 troncos de pino en la estufa. El fuego encendió naranja, empujando calor en ondas que apenas alcanzaban las esquinas. Vertió agua del balde en la olla y la puso a calentar, luego estiró el brazo hacia la mesa
y tomó su camisa de franela de la silla. La cabaña se sentía demasiado callada de ese silencio que recuerda que ya no se está solo, y lo distinto que eso se volvía. Las preguntas lo asediaban mientras el agua silbaba. ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba sola tan lejos de algún cruce o poblado? Alguien la estaría buscando. Alguien cruel como para dejarla descalza en la helada. No le gustaban las respuestas que le venían a la mente, pero no podía lanzárselas aún. Se le veía acabada como si un empujón más pudiera terminarla, y no era momento de interrogar. Puso café a hervir y sacó lo que quedaba del pan de elote de ayer reseco en las orillas, pero todavía bueno al calentarlo. El aroma llenó el cuarto antes de que ella se moviera un sonido leve bajo el edredón y luego un giro su cabeza levantándose despacio. Sus ojos lo encontraron primero a él, luego al fuego, y algo en sus hombros se relajó como si hubiera esperado despertar sola. «Buenos días», dijo él con voz pareja. Ella parpadeó, se enderezó lenta con la cobija amarrada alrededor y asintió. «Buenos días», repitió las palabras suaves y titubeantes pero claras, al grado de hacerlo detenerse. Sabía más inglés de lo que él imaginaba. Jonas le llevó café en la taza de hojalata enfriado con un poco de agua. Sus dedos aún estaban ásperos, pero más firmes que la noche anterior. Ella bebió y cerró los ojos un instante, como si el calor le llegara más hondo que la bebida. Cuando él puso el plato frente a ella con pan de elote y una tira de venado seco, murmuró algo bajo en apache, quizá un agradecimiento, y comió igual que antes, con cuidado, bocados pequeños que hablaban de costumbre, no de hambre ciega. Jonas observó sus manos moverse pequeñas pero fuertes, y notó detalles que la noche anterior había pasado por alto, el bordado todavía prendido en los bordes rasgados del vestido, la manera en que sus uñas estaban limpias pese a la caminata por el lodo. Un orgullo así no se quiebra fácil. Cuando terminaron de comer, él puso una tina de madera junto a la estufa y vertió agua tibia desde la olla. Sus ojos siguieron cada movimiento. No habló solo, se dio la vuelta y se ocupó con la estufa mientras ella se lavaba. El sonido del agua golpeando la madera era bajo constante. La cabaña olía ahora a jabón y cuero mojado más limpia de lo que había estado en semanas. Cuando por fin miró ella, ya se había pasado el peine de su bolsillo por el cabello. Lo peor de la mugre había desaparecido de su piel. Lo había hecho rápido, como alguien acostumbrado a vivir sin lujos. Jonas dejó sobre la mesa un par de mocasines de piel de conejo que había conseguido en un trueque el invierno pasado y su camisa de franela de repuesto. «Ponte esto», dijo despacio, marcando bien las palabras. Ella entendió, se calzó los mocasines y se enfundó la camisa sobre el vestido. Le quedaba larga, cubriéndole hasta las caderas, las mangas dobladas 2 veces antes de dejar ver sus dedos. El color le dio vida al rostro, y él se descubrió mirándola más tiempo del debido antes de girar hacia la puerta. Afuera la escarcha seguía mordiendo los tablones, pero el cielo estaba más claro, el sol lanzando luz tenue sobre la sierra. Jonas se puso el abrigo y le echó un vistazo. «Ven», dijo haciéndole seña. Ella dudó, luego lo siguió la manta aún colgada de sus hombros. El corral se ladeaba bajo el viento de la noche con un barandal vencido. Él le mostró lo que había que reparar, golpeando el poste, levantando el travesaño. Ella observó cada gesto como guardándolo en la memoria. Luego se arrodilló y sostuvo firme la viga mientras él metía el clavo. Su agarre era seguro, su postura equilibrada, a pesar del frío. Eso le dijo mucho. Ella había trabajado antes, quizá más de lo que cualquiera habría supuesto al verla.
Más tarde acarrearon 2 cubetas desde el arroyo, rompiendo el hielo en láminas bajo el hacha antes de sumergirlas. El agua chapoteaba contra sus botas, helándose en franjas grises, cuando llegaron a la puerta. Adentro, ella dejó la cubeta en la piedra del hogar y se agachó a alimentar el fuego, la manta resbalando por su espalda. Cuando el vestido se le corrió en el hombro, Jonas se volteó de inmediato, mandíbula apretada, y se ocupó en apilar leña junto a la entrada. Aún así, la imagen se le quedó grabada, la línea limpia de su clavícula, la fuerza en sus brazos, a pesar del peso que cargaba en silencio. Se preguntó otra vez qué la había llevado hasta ahí, qué tan lejos había caminado, y si los problemas terminarían alcanzando esa sierra. Por ahora solo tenía claras 2 cosas. Ella estaba viva, y se quedaría al menos mientras durara el frío. Él se encargaría de eso, costara lo que costara. Aquella mañana, el sol apenas se asomó sobre el filo del monte, lanzando una franja delgada de luz sobre la tierra congelada. Jonas estaba en el corral, revisando el cerrojo, mientras su aliento salía en nubes, y el viejo alazán escarbaba la tierra con impaciencia lenta. A sus espaldas, la puerta de la cabaña chirrió, y Nalin salió, envuelta. En la cobija de lana, con la camisa de franela debajo, los mocasines rozando la tierra dura. Su cabello caía suelto ahora ondas oscuras, atrapando destellos de luz. Y por un instante Jonas pensó en lo fuera de lugar que se veía en aquel país rudo, y sin embargo qué firme se movía en él. Tenía preguntas más urgentes que el día anterior. ¿Había dejado familia atrás? ¿La estaría siguiendo alguien? Y si era así, ¿a qué distancia? ¿De qué clase de hombre se trataba? Él ya había conocido tipos así y sabía que no se detenían con simples amenazas. Jonas mascullaba esas dudas mientras apretaba bien la cincha, diciéndose que preguntaría cuando llegara el momento, no antes de que ella tuviera la fuerza de sostenerse sola. Frío soltó él la palabra breve pero suficiente. Ella alzó la mirada, ojos oscuros e impenetrables, y asintió una vez. Frío repitió. El trabajo lo quita, respondió entregándole un rollo de soga. Le mostró el nudo que quería en el poste, sus manos, moviéndose despacio. Luego observó cómo los dedos de ella repetían el patrón torpes, al inicio más firmes después. Eso le dijo mucho. Aprendía rápido, no rehuía al esfuerzo, ni pedía compasión. Volvieron a acarrear agua quebrando el hielo que cubría el arroyo. Su respiración se hacía pesada contra el aire helado, pero no se quejó ni una sola vez. Cuando resbaló en la orilla y se sostuvo con una mano en el barro, Jonas estuvo de inmediato sujetándole el antebrazo, sintiendo la fuerza contenida bajo su piel. Ella se irguió, el rostro sereno, se sacudió el lodo sin decir palabra. Pero sus ojos se alzaron a los de él, un instante, un gesto que se sintió como agradecimiento, aunque no lo dijera. Ya adentro colgó sus abrigos en los clavos y atizó la estufa hasta arriba. El aire olía a pino humo y hierro, lo bastante cálido para aflojar el entumecimiento de sus manos. Preparó otra vez frijoles, no había otra cosa, y echó la última tira de tocino, reservando el caldo más espeso para el plato de ella. Ella comió sentada a la mesa, la espalda recta, a pesar del cansancio que le pesaba en los hombros. Él notó que había ajustado los cordones de su vestido, puntadas limpias, que había hecho con el hilo encerado que él había dejado en la mesa la noche anterior. El trabajo era prolijo, bien aprendido. Eso le dijo más aún. Venía de gente que hacía rendir las cosas. Después de comer, tomó el peine sin pedirlo, lo pasó despacio por su cabello, deshaciendo los últimos nudos. Jonas la observaba de reojo mientras raspaba los platos.
No era hombre de quedarse mirando, pero era difícil no notar cómo sus movimientos habían cambiado desde ayer. Menos desesperados, más seguros. Estaba recobrando el paso justo ahí en su cabaña. Quiso preguntarle su historia, pero algo en su rostro lo frenó. Orgullo guardado callado pero firme, y empujar ahora rompería más de lo que arreglaría. Así que dejó las preguntas y habló claro en su lugar. Mañana hay que ir a la cerca de abajo, revisarla. Ella lo miró como entendiendo parte, luego dijo despacio y segura: «Yo ayudo». Jonas le sostuvo la mirada sintiendo el peso de esa palabra. Ayudo, y la decisión detrás. No pedía refugio sin dar algo a cambio. Eso le acomodó más de lo que esperaba. «Está bien», dijo, y lo dejó ahí. Más tarde, mientras el viento rascaba la sierra y el ocaso ardía bajo los árboles, Jonas se sentó junto a la estufa, pasando la piedra húmeda por el filo de su cuchillo. Nalin se movía en silencio por el cuarto, doblando la cobija sobre la cama y colgando su camisa en una silla para que secara. Al pasar detrás de él, el borde suave de la franela rozó su brazo. Él lo sintió como una chispa y permaneció quieto hasta que ella siguió al otro lado. Se dijo a sí mismo que era el frío lo que lo inquietaba. Se repitió muchas cosas mientras guardaba el cuchillo en la funda y escuchaba el ritmo lento de su respiración, cuando ella se acomodó bajo el edredón, el cabello oscuro derramado sobre la almohada. Se tendió otra vez en el suelo, lo bastante cerca para sentir el calor de la estufa, lo bastante cerca para saber que ya no temblaba. Las preguntas podían esperar. La tormenta que venía, no. Y por ahora, eso bastaba. La nieve comenzó a caer en la noche silenciosa y constante, y para el amanecer la sierra estaba cubierta de un manto blanco que borraba los bordes de todo camino. Jonas despertó antes de la primera luz, costumbre de años, donde dormir de más podía costar la vida. Se incorporó del suelo con las articulaciones rígidas y la vio aún acurrucada bajo el edredón, el cabello oscuro sobre la almohada, el leve subir y bajar de su respiración. Por un momento se quedó de pie, escuchando, midiendo ese sonido contra el silencio helado afuera. No había oído otra respiración humana en años, y le pegó más fuerte de lo que quería aceptar. Se vistió callado, se calzó las botas y salió a revisar el corral. El aire mordía como cuchillo, lo bastante filoso para cortar en los pulmones, y la nieve caía fuerte ahora, arremolinándose desde los pinos en ráfagas. Jonas subió el cuello del abrigo y caminó despacio por la cerca, las botas crujiendo sobre la capa nueva. El alazán estaba allí cubierto de nieve, en el lomo la cabeza baja. Jonas lo sacudió y quebró el hielo del bebedero con el lomo del hacha, luego revisó 2 veces el cerrojo antes de regresar. Cuando abrió la puerta, el calor le golpeó el rostro junto con el aroma a humo y frijoles calentándose en la estufa. Nalin ya estaba levantada, el edredón doblado con orden a los pies de la cama. Llevaba la camisa de franela ceñida sobre su vestido remendado, mocasines en los pies y un calcetín de lana asomando arriba. Su cabello estaba ahora trenzado, una sola cuerda larga que se mecía cuando giraba. Movía la cuchara de madera sobre la olla como si llevara años haciéndolo ahí. «Nieve», dijo él, sacudiéndose la nieve de las botas. Ella miró hacia el montón blanco acumulado en el marco de la puerta, luego de vuelta hacia él. Mala negó con la cabeza. «Aún no, pero llegará». Se quitó el abrigo y lo colgó cerca del fuego, el vapor levantándose de la lana. Mientras comían, él soltó lo que debía decir. «La cerca de abajo puede esperar», dijo. «La tormenta se viene. Nos quedamos». Ella asintió rápida y firme. Entonces murmuró algo en apache, voz baja, y se dio un golpecito en el pecho antes de señalar hacia los pinos, su mano dibujando la sierra. Él no entendió las palabras,
pero sí el sentido. Su gente allá afuera. Jonas estudió su rostro, vio la sombra cruzar sus ojos y respondió claro. Si estuvieran cerca, ya habrían venido. No era consuelo, era hecho, pero ella respiró más hondo y lo aceptó. Después del desayuno trabajaron juntos apuntalando el pórtico. El peso de la nieve era duro, aplastando el techo. Jonas colocó un nuevo poste bajo la viga mientras ella lo sostenía firme. Sus manos seguras, resistentes, aun cuando el viento se colaba como cuchillo por las rendijas. Adentro le enseñó cómo mantener vivo el fuego, cómo abrir bien la corriente, para que el cuarto siguiera caliente toda la noche. Ella ponía atención aguda a los ojos en cada movimiento. Más tarde, cuando la luz se apagaba y la tormenta arreció, se sentaron junto a la estufa mientras él rebajaba un tronco de pino con el cuchillo de arrastre, haciéndolo varas para herramientas. Ella miraba las virutas caer a sus botas, luego se inclinó hacia adelante lo bastante cerca para que él sintiera el roce de su manga. Un minuto largo, ninguno se movió. Luego su mano tocó su brazo leve tanteando y se quedó. Jonas detuvo el cuchillo en el regazo. 2 días se había repetido que no cruzaría una línea. Un hombre que había vivido solo tanto tiempo no cometía errores fáciles de borrar. Pero cuando ella lo miró, ojos oscuros, firmes y suaves, como el primer día que entró por la puerta, algo se rompió dentro, algo que llevaba guardado por años. «Aquí estás segura», dijo bajo. Era la única promesa que podía dar y cumplir. La mano de Nalin se deslizó de su brazo a su muñeca cálida sobre la piel marcada de viejas peleas. Entonces, ella se inclinó y lo besó rápido, casi con cuidado. Él respiró hondo porque ese primer beso no era suyo para tomar, pero al ver la verdad en su rostro, cerró despacio la distancia y la besó de vuelta. Sin prisa, sin aristas, solo firme, como el viento que apretaba contra las paredes. Cuando se separaron, ella apoyó la frente en la suya y susurró una palabra en apache que él no conocía ni necesitaba. Su voz decía suficiente. Esa noche, mientras el viento rugía y las paredes temblaban bajo el peso de la nieve, compartieron la cama por primera vez. No hablaron más que unas pocas palabras. No hizo falta. El calor de su espalda contra su pecho, su mano entrelazada en la de él, decía todo lo que importaba en un mundo donde hablar era barato y quedarse lo era todo. El amanecer llegó lento y apagado tras las nubes, una luz gris débil colándose por las rendijas. El viento se había calmado, pero afuera el mundo yacía enterrado, montones de nieve contra las paredes de la cabaña, pinos doblados bajo el peso blanco. Jonas despertó con la tibieza constante de Nalin pegada a él, su cabello desbordado sobre su brazo, su respiración suave y pareja. Por un instante se quedó quieto mirando los troncos ásperos arriba, sintiendo algo que no había sentido en años, como si el silencio ya no estuviera vacío. Cuando ella se movió, sus ojos se abrieron a los de él y se sostuvieron allí, sin vergüenza, sin miedo. Solo esa fuerza callada que había visto desde el inicio. Jonas se deslizó fuera de la cama, despacio se puso los pantalones y avivó la estufa hasta que rugió. El calor le mordió el rostro y echó otro tronco antes de volverse hacia ella. «Mantente caliente», dijo. Ella asintió incorporándose, jalando la franela sobre sus hombros. Afuera el mundo era nada más que blanco. El corral estaba medio tragado, los barandales, apenas lomas en la nieve. El alazán permanecía encorvado, echando vapor al aire quieto. Jonas abrió paso con la pala sus botas, hundiéndose hasta los tobillos, luego rompió el hielo del bebedero con el lomo del hacha. El aire le cortó en el pecho áspero y crudo. Maldijo por lo bajo, sabiendo lo que una tormenta así podía significar si duraba mucho. Camino bloqueado, comida escasa, nada entre ellos,
y el hambre más que lo que pudiera alargar de los costales dentro. De regreso en la cabaña, se sacudió la nieve con golpes fuertes y cerró la puerta contra el frío. Nalin ya tenía la mesa limpia, los calcetines de lana que él había dejado secando doblados con cuidado y frijoles calentándose en la estufa. El olor lo golpeó primero, luego la figura de ella parada ahí con la luz en su rostro. La luz la enmarcaba los pies descalzos firmes sobre el piso de tablas, el cabello trenzado con fuerza, como mujer lista para trabajar. Nieve grande, dijo ella, moldeando las palabras con cuidado. Lo bastante, respondió él, colgando su abrigo junto al fuego. La vamos a librar. Lo dijo como hecho, aunque en su cabeza hacía cuentas. Frijoles, para una semana, si estiraban el poco tocino, harina de maíz, para pan. Después nada, a menos que el clima cambiara y el camino se abriera. Comieron en silencio, pero no del que pesa, sino del que llena el espacio sin apretar. Al terminar, Jonas tomó de nuevo el cuchillo de desbastar, acomodó un tronco de pino sobre las rodillas. Ella lo miraba. Luego tomó la lesna de la mesa, pasó el pulgar por el mango, como si supiera para qué servía. Él le mostró cómo remendar la correa del arnés, despacio, paso por paso. Sus dedos eran firmes, enhebrando la tira de cuero en la aguja, como si ya lo hubiera hecho antes. Y él supo que sí. Mientras trabajaban, las preguntas le golpeaban duro, las mismas que cualquiera quisiera hacer. Alguien la buscaba. ¿Era este el problema entrando a su puerta para romperle la vida? Lo preguntó como único, sabía, llano y callado. ¿Tienes gente, alguien que te esté buscando? Ella se detuvo, los ojos fijos en el hilo. Cuando habló, su voz fue baja, casi plana. Ya no tengo gente. Un silencio, y luego más suave, se fueron. No dijo si por enfermedad, asalto o hambre. Pero él lo vio en su cara, y eso le bastó. No huía hacia alguien. Huía del mismo vacío que él conocía tan bien. El día se alargó lento, la tormenta firme. Jonas partió leña hasta que la espalda le ardió, la apiló junto a la pared y le enseñó cómo enterrar bien el fuego para que durara la noche. Ella se movía a su alrededor como si llevaran años trabajando juntos, calentando agua, rascando los últimos frijoles de la olla, barriendo el piso con una rama hasta dejarlo limpio. La observó una vez cuando se inclinó cerca del fogón, la luz del fuego recorriendo la curva de su hombro, donde la franela se le caía, y tuvo que volver a la pila de leña para aclarar la cabeza. Al caer la tarde, el cielo estaba otra vez cargado, el viento levantándose con filo. Jonas acercó la lámpara y revisó 2 veces la tranca de la puerta. Al volverse, ella estaba allí junto a la cama, de pie en el resplandor, los ojos fijos en él como si quisiera decir algo. Él cruzó despacio las botas, susurrando en el piso. «Tú segura», dijo ella, tocando su pecho con 2 dedos, luego el suyo. «Yo segura». Él asintió una vez, la quijada dura. «Mientras yo respire». Sus labios apenas se curvaron en una sonrisa tenue, y entonces ella se acercó y lo besó. No con cuidado, esta vez no probando. Jonas sostuvo su rostro entre las manos y la besó de vuelta, un beso que ardía contra el frío y contra los años en que había estado cerrado por dentro. No hablaron después de eso. La cama fue tibia cuando se acostaron, el viento filoso, afuera la estufa crujiendo, mientras guardaba el fuego, y en la oscuridad, sus dedos entrelazados, como si siempre hubieran pertenecido ahí. El viento golpeó fuerte antes del amanecer, la nieve azotando las paredes hasta sonar como puños contra los troncos. Jonas despertó con Nalin, apretada bajo el edredón, su cuerpo cálido contra su pecho, su aliento lento en el hueco de su brazo. Por un buen rato se quedó quieto, oyendo la ventisca afuera, las vigas crujiendo bajo el peso,
y pensó cuán distinto sería ese invierno si ella no hubiera tocado su puerta. Cuando abrió los ojos, la luz era opaca, apenas una mancha gris entre rendijas y postigos. Él le besó la frente rápido, rudo, luego colgó las piernas fuera de la cama y se puso las botas, el frío cortando como navaja aún dentro. Avivó la estufa hasta que rugió, echó lo último del buen pino y dejó 2 troncos más en el hogar para que se secaran. Los víveres estaban ya cortos, medio costal de frijoles, solo unas tiras de carne, y la harina de maíz lo bastante baja para mostrar el fondo de la lata. Si el tiempo no mejoraba pronto tendrían que contar bocados en lugar de comidas. No lo dijo en voz alta. No hacía falta, ella lo vio en su cara de todos modos, y por primera vez habló sin esperar a que él empezara. ¿Cuánto tiempo? Las palabras lentas, cuidadosas pero claras. 1 semana quizá, dijo él, recto como un poste de cerca. Si somos listos. Ella asintió una vez tranquila y siguió trabajando sin otra palabra, desarmando la cama, doblando el edredón, limpiando la mesa, como si esa casa fuera tanto de ella como de él. Jonas la miraba moverse por el cuarto, la trenza columpiándose en la espalda, la forma de sus hombros bajo la franela. Algo en el pecho se le apretó, no solo deseo, sino un peso que no había sentido en años. La necesidad de protegerla, sin importar que cruzara esa puerta. A media mañana, la tormenta se espesó, el cielo borrado, el horizonte perdido. Jonas se puso el abrigo y salió al corral. La nieve lo tragaba hasta las rodillas, las botas pesadas, el aliento quemándole la garganta. Paleó un camino hasta el caballo, quebró el hielo del bebedero con el hacha y revisó las tablas por tensión. Cuando volvió con la barba cubierta de escarcha, Nalin lo esperaba junto a la estufa con un trapo en la mano. Le tomó la muñeca antes de que se quitara los guantes, le volteó las palmas y frunció el ceño ante las grietas abiertas en la piel. Sin decir nada, tomó un tarro de manteca del estante y la frotó en sus manos despacio, con cuidado, como si remendara un cuero valioso. Jonas sintió ese calor hasta el estómago y tuvo que apartar la vista para mantenerse firme. Comieron lo que alcanzaron a estirar, una olla de frijoles ralos como agua de arroyo, un pedazo de pan duro en las orillas. Al terminar, Jonas se quedó de pie junto a la mesa, la mirada en su mano, repasando la vieja cicatriz de su antebrazo. Pensando en las peleas que se la habían dejado, en la sangre que había manchado esa misma camisa años atrás, se dijo a sí mismo que esta tormenta era solo otra pelea, del tipo de pelea que se gana aguantando. Esa noche el viento golpeaba como si quisiera entrar. La estufa brillaba roja, el calor empujando contra el frío que se metía por cada rendija. Jonas estaba tendido de espaldas bajo el edredón, con Nalin acurrucada contra él, su cabeza en su pecho, y pensaba en las preguntas que cualquiera haría si viera esa escena. ¿Qué los había unido tan rápido? ¿Necesidad o algo más fuerte? Él ya sabía su respuesta. La rodilla te lleva a una puerta, pero quedarse, eso es decisión. Cuando la mano de ella subió hasta su mandíbula y le giró el rostro, ya no había espacio para más dudas. Lo besó hondo, segura. Y Jonas sintió que algo viejo se rompía dentro. Algo guardado desde que terminó la guerra y el mundo se quedó callado. La atrajo hacia sí y la besó despacio, tomándose su tiempo como si quisiera tallar ese momento en hueso. La ropa se sintió fácil en el silencio entre ellos, el calor creciendo bajo la lana y la piel hasta que el frío de afuera dejó de importar. No era hambre, no, del que devora rápido. Era lento, constante, como encender una fogata bien hecha y verla prender. Cuando por fin quedaron quietos, la respiración mezclada su cabeza sobre el pecho de él y su brazo enredado en su cintura.
Jonas miraba las vigas y pensaba cómo un golpe en la puerta podía volver a un hombre de hueco a completo. Antes de dormirse, ella susurró algo en apache suave contra su piel. No entendió las palabras, pero su voz llevaba confianza y algo más profundo. Jonas le besó la coronilla y le dio lo único que podía devolver. Ahora eres mía y yo soy tuyo. Afuera el viento aullaba como fiera salvaje, pero dentro solo había calor y el sonido de dos corazones hallando el mismo compás. La tormenta se dio 2 días después, dejando la sierra muda y deslumbrante bajo un sol helado. El viento se había ido, pero el frío seguía cruel, mordiendo lana y carne como navaja. Jonas salió al amanecer, las botas crujiendo en la costra de nieve, y revisó la línea de árboles. Ninguna huella, solo las suyas. Ningún rastro de jinetes. Había esperado esa duda. Vendría alguien a buscarla. Pero la sierra seguía vacía, y eso le aflojó algo apretado en el pecho. El corral aguantaba los postes arqueados pero firmes. El alazán resoplaba pisando fuerte cuando Jonas quebró el hielo del bebedero. Caminaba lento, cuidando la respiración que se nublaba frente a él, pensando lo cerca que habrían estado del peligro si la tormenta no se hubiera detenido. La comida ya casi nada. 2 comidas más si rendía. Odiaba la idea de salir con la nieve todavía hasta la panza, pero ya no había opción. Tendría que hacerlo antes de que se murieran de hambre. Adentro Nalín barría el hogar con la escoba de ramas, su trenza suelta, balanceándose la franela ceñida a la cintura. La cabaña olía a humo y a pino limpio, y por un instante Jonas se quedó en la puerta, mirándola moverse, como si hubiera vivido allí toda la vida. Cuando ella lo vio, el gesto se suavizó, y cruzó el cuarto con pasos cortos, tomándole los guantes de las manos. «¿Frío?», preguntó. «Frío», contestó él, y con la mirada dijo, más que con la palabra. Ella lo entendió rápido, los ojos pasando de los costales vacíos en el estante de nuevo a él. «¿Cuándo?» «Mañana apenas amanezca». La quijada de ella se endureció, pero asintió una vez. «Yo voy». Jonas negó con la cabeza. «Los caminos están pesados. Tú te quedas, cuida el fuego». No levantó la voz, pero no había margen. Después de un instante, ella bajó los ojos y volvió a asentir, aunque él notó la resistencia en sus hombros. Pasaron el día trabajando como gente sin tiempo que perder. Jonas recortó el último buen poste para reparos, mientras Nalin cosía el arnés roto y cortaba tiras de franela vieja para hacer vendajes por si acaso. Ese detalle lo hizo detenerse, preguntarse qué habría vivido, qué dureza le había enseñado a pensar así. Quiso preguntar, pero la palabra se atoró. Algunas historias era mejor dejarlas en la oscuridad hasta que alguien quisiera contarlas. Para la tarde, la luz cayó de golpe, el naranja apagándose en azul sobre la sierra. Jonas puso la lámpara en la mesa y desplegó su equipo. Rifle limpio y cargado, cartuchos envueltos en trapo aceitado, un trozo de cecina para el camino. Nalin estaba al otro lado. Sus dedos descansaban en el cordón de cuero en su cuello, el que sostenía el anillo de su madre, que él le había entregado 2 noches antes. «¿Peligro?», preguntó ella. «Podría ser», dijo él recto como siempre, «pero volveré». Ella no respondió con palabras. Caminó hacia él silenciosa como sombra y apoyó sus manos en su pecho. Por un instante, él solo se quedó ahí sintiendo el peso de ese gesto y todo lo que significaba. Confianza, miedo, algo más grande que ninguno había dicho aún. Entonces él se inclinó y la besó despacio, profundo, como un hombre que sella una promesa que no tiene derecho a romper. Esa noche quedaron enredados bajo el edredón, la estufa rugiendo contra el frío que se colaba.
Jonas escuchaba el viento rascar suave las vigas, su brazo firme alrededor de su cintura, y pensaba en lo que aguardaba más allá de esa sierra ley, delgada a hombres duros. Un mundo sin misericordia para gente como ella. Nunca le había importado lo que dijeran, pero esta vez era distinto. Esta vez tenía algo por lo que valía la pena plantarse. Antes de quedarse dormido, Nalin le tocó la quijada y habló bajo la voz firme ya. «Vuelve, esposo». La palabra le pegó como un tiro en el pecho. No porque no la deseara, sino porque encajaba como algo que había cargado sin nombre hasta ese momento. Jonas presionó los labios en su cabello y le dio la única respuesta que importaba. «Volveré, esposa». Afuera la luna se alzaba pálida sobre el campo nevado, lanzando sombras largas sobre la sierra, y el sendero más allá aguardaba como un camino cortado directo hacia cualquier futuro por el que un hombre estuviera dispuesto a pelear. La mañana amaneció azul y áspera de ese frío que se clava hasta los huesos. Jonas apretó la cincha del alazán, el aliento rodando blanco en la penumbra. Cada ruido sonaba filoso en el aire congelado, el crujir del cuero, el gemido de la silla al asentarse. La nieve seguía honda, aunque la costra dura ahora sostenía mejor al caballo que el día anterior. Sus guantes estaban rígidos de escarcha, la barba encanecida de hielo antes de salir del porche. Detrás de él, la puerta de la cabaña se abrió, y Nalin salió envuelta en su viejo abrigo. Botas desabrochadas porque eran de él, y le quedaban grandes el dobladillo de su vestido remendado, asomando bajo la lana. Llevaba la lámpara su luz, haciendo brillar su rostro contra la mañana pálida. Jonas se detuvo un instante en lo que hacía, y la miró largo grabando cada detalle. Sus trenzas sueltas sobre el hombro, la fuerza cruda en la forma en que se plantaba, aun cuando el frío cortaba como cuchillo. «¿Seguro?», preguntó ella. Su castellano más claro, ahora modelado por días de escuchar. «Tengo que», dijo él, tirando fuerte de la correa. «Si aprieto el paso, estaré de vuelta antes de oscurecer». Ella se acercó y le presionó algo en la mano. Una tira de cuero anudada en los extremos, el mismo cordón de gamuza que antes sostuvo sus cuentas. «Seguro», dijo, cerrándole los dedos alrededor. Luego se alzó en puntas y lo besó fuerte y rápido, como hierro marcado en fuego. Jonas le devolvió el beso despacio, dejándolo calar hondo, porque las palabras se sentían demasiado flacas para lo que esperaba allá afuera. Montó en la silla, la carabina tendida sobre los muslos, y miró atrás una vez más. Ella estaba en el borde del ventisquero, la nieve enredándose en sus botas. La lámpara aún encendida en su mano. Quiso decirle otra vez que volvería, pero había aprendido hace mucho que las promesas no valen si un hombre no las cumple. Así que tocó el ala del sombrero y cabalgó. La sierra quedaba atrás lenta, el camino abriéndose blanco en un mundo limpiado hasta el hueso. Jonas mantuvo el alazán a paso firme, oídos atentos a cualquier sonido ajeno. Lobos, jinetes, problemas de esos que muestran los dientes. El peso de la carabina bajo el abrigo era consuelo pequeño, el tipo de compañía que un hombre espera no usar. Las horas se arrastraron como años, el frío royéndole los huesos. El reflejo de la nieve le quemaba los ojos, hasta que el puesto de trueque apareció entre un grupo de álamos pelones. El lugar estaba quieto, demasiado quieto para su gusto. Un carro al frente sin huellas frescas más que las suyas. Jonas amarró el caballo y entró. Las botas golpeando el piso de tablas, y sintió todas las miradas cuando la puerta tronó detrás de él. Dos hombres en la estufa, forasteros, los abrigos gastados y los rostros curtidos de millas. El dependiente, un tipo flaco con manchas de tinta hasta las mangas, se movió tras el mostrador como hombre, esperando que algo se rompiera. Jonas
mantuvo la voz pareja. Necesito harina, frijoles, manteca si tienes. El hombre asintió rápido, pero uno de los forasteros soltó una risa baja, un sonido raspando como lima en acero. Día helado para un viaje, dijo, recargándose lento en su silla. Me imagino que un hombre no deja su casa en tiempo así, a menos que tenga a alguien caliente esperándolo. Jonas lo miró directo y sostuvo la mirada sin decir nada. El otro sonrió con ganas de pleito, pero Jonas solo volvió al dependiente. Cárgalo, su tono llevaba el peso que corta la charla sin disparar. Los minutos se estiraron tensos hasta que los víveres quedaron amarrados y listos. Jonas dejó monedas en el mostrador, cargó los costales al hombro y salió sin mirar atrás. Sintió las miradas clavadas hasta la puerta. Para cuando tomó el sendero de la sierra, el sol era apenas una mancha baja, sangrando en gris. El viento cortaba más, empujando nieve en velos largos, y el caballo tropezó 2 veces en la ventisca antes de afirmarse. Jonas se inclinó en la silla, la quijada dura cada milla, clavándose como clavos. Veía su rostro a la luz de la lámpara. La forma en que dijo esposo la noche anterior, y se juró que arrastraría las rodillas antes de dejar que la sierra lo tragara. Cuando la cabaña al fin se alzó del blanco humo delgado saliendo de la chimenea, el alivio lo golpeó como un puñetazo. Bajó rígido, casi congelado, los costales al hombro y abrió la puerta de un patadón en medio de la ráfaga. Ella estaba ahí junto a la estufa, la lumbre pintando su cara, los ojos abiertos al verlo. No hubo palabras al inicio, solo esa mirada filosa como para cortar el dolor en sus huesos. Luego ella se movió rápido atrapando su abrigo antes de que cayera. Sus brazos duros lo rodearon mientras el viento arañaba la entrada. Jonas la sostuvo como hombre que abraza lo único que importa en el mundo. Su aliento rompiéndose en su cabello y pensó: regresé. La primavera llegó callada a la sierra lenta, como agua de arroyo, filtrándose bajo el hielo. Pero Jonas la sintió antes de verla. El peso del frío aflojándose en el aire, el olor a tierra húmeda, asomando tras el humo de pino. La nieve aún colgaba en las sombras, pero los caminos ya sangraban oscuro. Barro hondo, donde antes fueron ventisqueros. Durante semanas habían trabajado en los días flacos, estirando cada comida, apilando cada leño, como si valiera más que calor. Y en medio de todo ella se quedó trabajando a su lado hombro con hombro, sin pedir jamás más de lo que compartían en silencio y en las palabras que iban aprendiendo a intercambiar. Aquella mañana, él la encontró junto al arroyo, detrás de la cabaña, inclinada sobre el agua, con las manos ahuecadas para beber. Sus trenzas colgaban sueltas por la espalda. La franela aún ceñida sobre el vestido, aunque ahora las mangas arremangadas y los brazos desnudos al sol. Jonas se detuvo un momento en el sendero, las botas hundidas en la tierra blanda, y pensó en la primera noche que la vio helada, descalza, golpeada por el viento y el hambre. Ya no quedaba nada de eso, color en sus mejillas, fuerza en la manera en que se mantenía erguida. Ella lo oyó antes de que hablara, giró con esa mirada tranquila, capaz de detener a un hombre en seco. Muy temprano, dijo él acercándose. Agua tibia ahora, contestó ella, su inglés casi limpio, la voz suave, como los arroyos de casa. Él se agachó en la orilla, dejó que el frío le mordiera los dedos, y bebió hondo. Al enderezarse, ella le tocó la muñeca, y le guió la mano hasta su vientre. Jonas lo sintió pequeño, seguro como la tierra asentándose después de una tormenta. Por un instante no pudo hablar. Solo se quedó allí con el sonido del agua en sus oídos y sus ojos fijos en los de ella, firmes esperándolo. Segura, preguntó al fin la voz áspera. Ella asintió una vez. Segura y más bajo aún, tú feliz.
Jonas tragó duro, miró la sierra y luego a ella, dejando que la verdad subiera limpia. Más feliz de lo que tengo palabras. La atrajo y la sostuvo largo su barbilla, descansando en su cabello. Y por primera vez en años se permitió imaginar más que una sola estación por delante. Al mediodía estaba clavando tablas en el pórtico, las virutas amontonándose en rizos a sus botas. Nalin se sentaba cerca cosiendo calicó en cuadros parejos, sus manos moviéndose firmes mientras el sol se derramaba sobre el patio. No hablaban mucho, no hacía falta. Cada sonido tenía sentido ahora. El raspado de su cuchillo en la madera, el chasquido suave del hilo, el resoplido del caballo en el corral, como si un nuevo invierno hubiera terminado. Adentro en la repisa sobre la mesa, el papel doblado de la corte descansaba guardado en una lata, la tinta sellando lo que ya vivían. Esposo y esposa, no solo por promesa, sino por ley. Jonas lo había firmado la semana después de la tormenta, cabalgó al pueblo y volvió sin palabra a nadie, salvo al escribano, porque ciertas cosas un hombre las hace callado. Pensaba en eso mientras levantaba la cuna que había tallado en pino, pasando el pulgar por el borde hasta dejarlo liso para la piel de un niño. Aguantará, dijo más para sí que para ella. Ella levantó la vista, sonrió esa sonrisa pequeña y segura, y volvió a su costura. La imagen lo golpeó más fuerte que cualquier bala. Cuando el sol cayó detrás de la sierra, Jonas guardó las herramientas y se quedó en el patio mirando la línea de postes rectos marchando sobre la tierra que ya se deshelaba. El trabajo estaba bien hecho. La tierra era de ellos, y por primera vez, desde que había enterrado su pasado, bajo esos pinos, sintió que quedarse no era solo una forma de vivir, era el sentido mismo de vivir. Al entrar, Nalin lo esperaba junto a la estufa, la lumbre trepando por su rostro, el olor de frijoles y pan grueso en el aire. Ella le tocó el pecho cuando se acercó la palma tibia sobre su camisa y dijo una palabra que contenía todo lo que habían construido en un invierno que intentó matarlos a ambos. Hogar. Jonas puso su mano sobre la de ella y la besó despacio, profundo, con el sonido del viento suavizado afuera y el latido firme de algo mayor asentándose en su pecho. Y en esa cabaña callada bajo un cielo que pasaba del oro al negro, ya no quedaban preguntas ni puertas a medias, ni temores escondidos en la oscuridad. Solo ellos dos, el hijo en camino, y la clase de paz que un hombre pelea toda su vida por encontrar.